La noche en que Camila Russo cambió el destino de Nueva York, no llegó con un arma en la mano ni con un ejército a sus espaldas. Llegó con una bandeja de cristal, uniforme negro desgastado y las manos temblorosas de quien carga demasiado peso desde hace demasiado tiempo. El aire en Vetro Oscuro esa noche de noviembre tenía el sabor amargo del peligro, denso como humo de tabaco caro, mezclado con ambición y sangre seca. La lluvia golpeaba los ventanales tintados como si el cielo mismo quisiera advertirle que diera media vuelta. Pero Camila no se giró. Nunca lo hacía, porque los que han sobrevivido al abismo no le temen a la tormenta. Y si te dijera que esa noche, en ese salón donde se decidían imperios con un susurro, una mesera de Queens iba a poner de rodillas al hombre más peligroso de la costa este. No con una pistola, no con dinero, con su voz. Pero antes de que eso ocurriera, tuvo que sobrevivir a lo peor. Los ojos de Alessandro Moretti fijos en ella, fríos como acero bajo el hielo, mientras el vino oscuro empapaba su traje de $3,000 y el tiempo se detenía en toda la sala. Ese momento, ese instante suspendido entre la vida y la condena, es donde comienza esta historia. Y créeme, no termina como nadie esperaba. Alessandro Moretti no gritaba cuando estaba furioso. Eso era lo que lo hacía verdaderamente aterrador. Los hombres que gritan pierden el control. Alessandro, en cambio, bajaba la voz. La convertía en algo suave, casi musical, mientras sus ojos grises se transformaban en la superficie de un lago congelado. Cuando se levantó de su silla, en ese salón de silencio absoluto, con la mancha roja extendiéndose por su traje como una herida de guerra, nadie se atrevió a respirar, ni los capos a su derecha, ni los políticos en las mesas del fondo, ni el pianista que había dejado caer sus manos sobre las teclas como si hubieran muerto. Solo Camila lo enfrentó, sin moverse, sin llorar, con los labios apretados hasta sangrar. ¿Cuántos de ustedes habrían corrido en ese momento? ¿Cuántos habrían caído de rodillas pidiendo perdón? Quédense aquí, porque lo que Camila está a punto de hacer va a cambiar para siempre lo que creen saber sobre el valor. Y si alguna vez sintieron que el mundo los subestimó, esta historia es para ustedes. Suscríbanse al canal y activen la campana, porque historias como esta no se encuentran dos veces. Vetro Oscuro no era un restaurante, era un altar del poder disfrazado de lujo. Las paredes forradas de mármol negro absorbían la luz como secretos. Las mesas de roble oscuro habían sido testigo de pactos que movían puertos, borraban deudas y sellaban destinos. Para llegar hasta esa mesa, la 4, la mesa de los Moretti, habías tenido que nacer dentro del mundo correcto o haber vendido tu alma al diablo apropiado. Camila sabía todo eso. Por eso cada vez que se acercaba, su estómago se convertía en piedra. 6 meses llevaba trabajando allí y el terror nunca se marchaba. Solo aprendía a enmascararlo mejor, a guardarlo detrás de una sonrisa profesional y unos ojos bajos que jamás se atrevían a buscar los de nadie en esa sala. Alessandro tenía 32 años y llevaba 5 de ellos cargando el peso de un trono heredado a sangre. Su padre, el legendario Vincenzo Moretti, había sido asesinado en el jardín de su propia casa un martes de primavera, con el café todavía caliente sobre la mesa de hierro forjado. Desde esa mañana, Alessandro había construido un muro alrededor de sí mismo, tan alto y tan frío, que quienes lo rodeaban ya no distinguían al hombre del monumento. Dirigía un imperio naviero legítimo que movía miles de millones, y debajo de esa fachada impecable, controlaba cada rincón oscuro de la costa este con una precisión quirúrgica. No sonreía, no bromeaba, no dejaba entrar a nadie. Era un rey sin reino interior, y esa noche en Vetro Oscuro, su aburrimiento era tan visible y tan amenazante como el arma que cargaba bajo el saco. La soprano italiana nunca llegó. La tormenta la atrapó en el JFK, y esa noticia viajó por la cocina del restaurante como electricidad a través de un cable mojado. Cada empleado la recibió con el mismo nudo en la garganta. Alessandro Moretti había pagado por una actuación perfecta. Había pagado por una noche donde el mundo se comportara según su voluntad. Y cuando el mundo se negaba, las consecuencias siempre eran reales y dolorosas.
Camila lo escuchó todo desde el pasillo de servicio mientras equilibraba el decantador de cristal sobre su bandeja. Su turno ya casi terminaba. Solo tenía que llegar a la mesa 4, servir el vino sin mirarlo a los ojos y desaparecer hacia la izquierda como un fantasma bien entrenado. Era simple, era rutinario. Y entonces Rocco golpeó la mesa. El cristal salió volando de sus manos como si el destino lo hubiera empujado. El tiempo se fragmentó en milisegundos. El decantador golpeó el borde de la mesa. El vino oscuro, caro y absurdo en su precio, se desplegó en el aire como una ola lenta y cruel, empapando el mantel blanco, los papeles sellados sobre la mesa y el traje color carbón de Alessandro Moretti, con una precisión que parecía casi artística. El sonido del cristal al romperse fue el único ruido en toda la sala. Después de eso, nada. El tintineo de cubiertos se detuvo. El pianista se quedó con las manos suspendidas. Los capos intercambiaron miradas que contenían el mismo pensamiento. Alguien esta noche va a desaparecer. Alessandro no se movió. No saltó hacia atrás, ni maldijo, ni volcó la silla. Simplemente bajó la mirada hacia su regazo. Observó el rojo que se extendía como una mancha de culpa. Y luego levantó los ojos hacia Camila con una calma que era infinitamente más aterradora que cualquier explosión. Ella estaba paralizada, el color drenado de su rostro, los labios entreabiertos pero sin voz. Él tomó un fragmento del cristal roto desde la mesa, lo examinó bajo la luz como si fuera un objeto de arqueología, y lo dejó caer de nuevo con un pequeño tintineo que resonó como un disparo. Luego se levantó. Toda su altura, toda su presencia, toda la gravedad de su poder, llenó el espacio entre ellos como un muro invisible, que a Camila le costó todo no retroceder. Lo que dijo a continuación cambió todo. No lo dijo con crueldad inmediata. Lo dijo con esa suavidad calculada que usaba cuando quería que sus palabras quedaran grabadas en la memoria para siempre. Le señaló el escenario vacío, el micrófono solitario esperando una voz que nunca vendría, y le ofreció un trato que nadie en esa sala tomó en serio. Nadie excepto Camila, porque mientras todos esperaban que ella cayera de rodillas o saliera corriendo, ella miró ese escenario, luego lo miró a él, y en el fondo de esos ojos agotados que habían llorado demasiado y dormido muy poco, había algo que Alessandro Moretti no había visto en 5 años. No era miedo, era furia contenida, era una mujer que llevaba toda su vida siendo subestimada, y que esa noche, finalmente, tenía un escenario donde demostrarlo. Para entender lo que Camila Russo hizo esa noche, hay que entender primero de dónde venía. No de un barrio pobre cualquiera, sino del tipo de pobreza que tiene memoria, que acumula humillaciones como capas de polvo sobre los muebles viejos. Queens, en invierno, huele a grasa de cocina barata y a calefacción rota. Huele a cansancio. Camila conocía ese olor mejor que el de su propio perfume, porque nunca había podido comprarse uno. Desde los 16 años trabajó turnos dobles, primero en una lavandería, después en una cafetería del metro, y finalmente en el restaurante de la señora Park, donde fregaba el suelo con las mismas manos que por las noches. En el sótano de su edificio, practicaban escalas vocales hasta que los vecinos golpeaban el techo con una escoba. Su padre, Luciano Russo, había sido tenor, no uno cualquiera. En Milán, cuando tenía 25 años, su voz llenaba el teatro a Scala con la precisión de quien ha nacido para un solo propósito. Los críticos lo comparaban con los grandes, los directores lo buscaban, las mujeres lo adoraban, y él, incapaz de sostener tanta gloria con los pies en la tierra, fue cayendo lentamente hacia el vicio del juego, esa trampa silenciosa que devora a los hombres brillantes con una sonrisa amable. Cuando llegó a Nueva York, ya no era el tenor de Milán. Era un fantasma de sí mismo, un hombre de manos temblorosas que lloraba escuchando grabaciones de su propia voz joven, incapaz de reconocerse en ellas. Camila aprendió a cantar antes de aprender a leer. Su padre le enseñaba en la cocina pequeña de su apartamento del Bronx, marcando el ritmo con una cuchara de madera sobre la encimera de formica. Esos momentos eran los únicos en que Luciano volvía a ser el mismo, los únicos en que sus ojos recuperaban algo parecido al brillo. Camila cantaba para mantenerlo vivo.
para que siguiera siendo su padre y no el extraño que llegaba a medianoche, oliendo a whisky barato y a promesas rotas. La música era el único puente que los mantenía unidos sobre el abismo que la vida había excavado entre ellos. Y cuando ese puente también se rompió, cuando Luciano Russo apareció muerto una mañana de enero con las botellas vacías alineadas junto a su cama, Camila tenía 18 años y ningún lugar al que ir. La versión oficial fue intoxicación etílica. El médico forense lo firmó sin levantar la vista del formulario. La policía del Bronx cerró el caso en 48 horas. Nadie investigó. Nadie preguntó por qué un hombre que llevaba semanas sin beber apareció muerto con suficiente alcohol en sangre para matar a 2 personas. Nadie excepto Camila, que guardó esa duda como una astilla enterrada en la palma de la mano, invisible para todos, pero presente en cada momento, en cada apretón, en cada noche que pasaba mirando el techo de su cuarto con los ojos abiertos, y la rabia creciendo silenciosa como agua que hierve a fuego lento. Había solicitado ingreso al Juilliard 2 veces. La primera carta de rechazo la guardó doblada dentro de su libro de partituras. La segunda la quemó sobre el fregadero de la cocina, viendo cómo el papel se consumía con una calma que asustó incluso a ella misma. No era que no tuviera talento. Los profesores que la habían escuchado en los pocos talleres gratuitos a los que pudo asistir, le dijeron que tenía una voz de una generación. El problema era siempre el mismo: el dinero. Las audiciones requerían preparación, profesores, grabaciones, vestuario. Requerían un tipo de tiempo que ella no tenía porque su tiempo lo consumían los turnos de trabajo, las facturas y la soledad de quien no tiene red de seguridad bajo los pies. Vetro Escuro fue su último recurso. El sueldo era el doble de lo que ganaba en Queens y las propinas, cuando los comensales estaban de buen humor, podían ser extraordinarias. Pero el precio era diferente. Caminar cada noche por un salón donde la violencia era el idioma no escrito, donde una mirada equivocada podía costar caro, donde su invisibilidad era su única protección. Henderson, el gerente, se lo dejó claro el primer día con la brutalidad eficiente de alguien que lleva años en ese trabajo. No mires, no escuches, no recuerdes. Camila asintió. Era buena actriz. Llevaba años interpretando el papel de una mujer sin historia. Alessandro Moretti, en cambio, nunca había interpretado nada. Era exactamente lo que parecía: un hombre construido por el poder, endurecido por el luto y desconectado de cualquier forma de ternura que no viniera con condiciones. Su imperio naviero tenía oficinas en Manhattan, Rotterdam y Shanghái. Sus abogados mantenían su nombre alejado de cualquier investigación federal, con una precisión que solo el dinero puede comprar. En los círculos sociales correctos, era un filántropo respetado, un hombre que donaba a museos y financiaba becas de arte, una ironía que nadie se atrevía a señalar en voz alta. Pero en los círculos que no aparecían en los periódicos, su nombre se pronunciaba en voz baja, con ese tipo de respeto que en realidad es miedo con mejor vestimenta. La muerte de Vincenzo Moretti, su padre, había sido el punto de quiebre que definió a Alessandro para siempre. Tenía 27 años cuando ocurrió. Acababa de regresar de 3 años en Ginebra, donde había estudiado economía, con la intención de modernizar el lado legítimo del negocio familiar, de construir algo que pudiera durar más allá de las sombras. Encontró a su padre muerto en el jardín de su casa de Staten Island, un martes de primavera con el café todavía tibio sobre la mesa. Nadie fue procesado. Nadie confesó. Y Alessandro, que había creído en la posibilidad de un mundo diferente durante 3 años en Europa, enterró esa creencia junto con su padre y se convirtió en exactamente el hombre que Vincenzo le había enseñado a ser: implacable, calculador y completamente solo. Esa soledad era visible si sabías mirar. Camila lo había observado durante 6 meses sin que él lo supiera, porque así funcionaba su trabajo. Y en esa observación había notado cosas que los capos que lo rodeaban no veían. Notó que Alessandro nunca tocaba la comida que le servían, que miraba el escenario vacío de Vetro Escuro con una expresión que no era aburrimiento sino algo más cercano al duelo, que cuando creía que nadie lo miraba, sus dedos se movían sobre la mesa siguiendo un ritmo que solo él escuchaba.
como si el cuerpo recordara una melodía que la mente ya había decidido olvidar. Era el hijo de un mundo que amaba la música, y luego aprendió a usarla como herramienta de poder. Y esa contradicción lo hacía, sin que Camila quisiera admitirlo, profundamente humano. La noche del incidente, antes de que el decantador cayera, antes de que el mundo se detuviera, Camila había estado pensando en su padre. Era algo que le ocurría cuando el turno se ponía pesado y el cansancio comenzaba a acumularse en los pies y en los hombros. Pensaba en él con esa mezcla extraña de amor y rabia, que solo entienden quienes han perdido a alguien antes de poder perdonarlo del todo. Pensaba en su voz, en cómo sonaba cuando cantaba en la cocina pequeña del Bronx y en la astilla de duda que llevaba 6 años clavada en la palma. No sabía que esa noche, en ese salón de silencio absoluto y peligro sofisticado, la respuesta a todas sus preguntas estaba sentada en la mesa 4, con los ojos grises fijos en el escenario vacío. Y entonces, Rocco golpeó la mesa, y el cristal voló. Y la vida de Camila Russo, construida con tanto esfuerzo sobre una base tan frágil, llegó al punto de quiebre que todo destino tiene si uno está dispuesto a mirarlo a los ojos, sin pestañear. Lo que nadie en esa sala entendía todavía, lo que el propio Alessandro no podía imaginar mientras la observaba con esa calma glacial que era su versión del mundo, era que la mujer frente a él no era una mesera asustada, era la hija de Luciano Russo. Era la heredera de una voz que podía detener el tiempo. Y estaba finalmente en el lugar exacto donde el destino la había estado llevando durante toda su vida. Camila caminó hacia el escenario como quien camina hacia el patíbulo. Cada paso sobre el suelo de mármol negro resonaba con una claridad cruel, amplificado por el silencio total de un salón donde 50 personas contenían el aliento, esperando el espectáculo de su humillación. Las luces del techo caían sobre ella con esa frialdad clínica que tienen los lugares diseñados para exhibir, no para proteger. Su uniforme negro, barato y rígido, parecía más pequeño bajo esa luz, más evidente en su modestia. Las mujeres de las otras mesas, envueltas en sedas y diamantes, la observaban con esa curiosidad distante con que se mira a un animal extraño que ha entrado al lugar equivocado. Nadie apostaba por ella. Nadie en esa sala, excepto quizás el viejo pianista Giuseppe, que la miraba con una expresión que mezclaba la lástima con algo que todavía no sabía identificar. Alessandro volvió a acomodarse en su silla con la parsimonia de un rey que ha dado una orden y aguarda su cumplimiento sin verdadero interés en el resultado. Hizo una señal a uno de sus hombres para que le trajeran una copa limpia. Ya estaba pensando en otra cosa. En el trato pendiente, en la soprano que había fallado, en el largo tedioso camino de regreso a la Torre Moretti, donde lo esperaba otra noche vacía de paredes altas y silencio caro. Para él, Camila era un entretenimiento de 3 minutos antes del final previsible. Una curiosidad menor, un error que se corregiría solo. Los hombres a su alrededor compartían ese pensamiento sin necesidad de verbalizarlo. Rocco ya tenía el teléfono en la mano, listo para llamar al coche. Camila llegó al piano. Giuseppe la miraba desde el banco con los brazos cruzados y esa expresión de hombre que ha vivido demasiado para sorprenderse, pero que aún conserva el instinto de proteger a los inocentes del fuego innecesario. Ella se inclinó hacia él. Las palabras que salieron de su boca fueron tan inesperadas que el viejo músico parpadeó 2 veces antes de procesarlas. ¿Conoce usted a Mozart? La flauta mágica. El aria de la reina de la noche. Giuseppe abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Llevaba 40 años tocando para las mejores voces de Europa y sabía exactamente lo que ese aria requería. Una soprano de coloratura con un rango que desafiaba la biología humana, capaz de ejecutar una cadencia de notas agudas que la mayoría de los cantantes profesionales evitaban por respeto propio. Miró el uniforme barato. Miró las manos enrojecidas. Negó con la cabeza. «Muchacha», dijo en italiano con esa ternura directa de los ancianos que ya no tienen tiempo para rodeos. «Bájate de ahí antes de que te lastimen». Camila lo miró, y algo en sus ojos hizo que Giuseppe dejara de hablar. No era desesperación lo que vio. No era locura ni temeridad juvenil.
Era algo mucho más antiguo y mucho más serio. Era el reconocimiento de alguien que lleva años esperando este momento exacto, sin saber que lo esperaba. «Por favor», dijo ella, y su voz sonó de pronto diferente, más grave, más situada, como si acabara de quitarse un disfraz. «Fa il destino ci abbia ragione». Déjame demostrar que el destino tiene razón. Giuseppe la estudió durante 3 segundos que parecieron 3 años. Luego abrió la partitura. Camila se colocó frente al micrófono. El foco de luz la envolvió con esa crueldad blanca que no deja sombras donde esconderse. Desde allí, el salón entero era visible. Las mesas con sus manteles inmaculados ahora manchados por la tensión. Los hombres de trajes oscuros con sus rostros de piedra. Las mujeres con sus joyas que brillaban como advertencias. Y en el centro de todo, Alessandro Moretti con su copa nueva recién servida, mirando hacia otro lado con el desinterés calculado de quien ha decidido que esto ya no merece su atención. Esa imagen, ese gesto de desprecio elegante, fue el último empujón que Camila necesitó. Cerró los ojos. No pensó en el salón. No pensó en los 50 pares de ojos cargados de juicio. Pensó en el sótano del edificio del Bronx donde había cantado durante años con las tuberías frías como testigos y las cucarachas como único público. Pensó en la carta de rechazo del Juilliard que había quemado sobre el fregadero. Pensó en su padre en la cocina pequeña, marcando el ritmo con la cuchara de madera, diciéndole: «Tu voz es un arma, Camila, y algún día el mundo lo va a saber». Pensó en la mañana de enero en que lo encontraron muerto y en cómo nadie investigó porque para el mundo su padre era solo un borracho más que había terminado mal. Y toda esa rabia, todo ese amor imposible de resolver, toda esa vida comprimida en años de silencio y trabajo y noches sin dormir, subió desde su pecho como magma. El piano comenzó. Los primeros compases del aria de la Reina de la Noche llenaron el salón con esa urgencia oscura que Mozart compuso para representar la furia de una madre que ha perdido todo y exige venganza. La introducción era rápida, casi violenta, preparando el terreno para una voz que tendría que llegar donde pocas voces humanas pueden llegar. En las mesas, algunos comensales se giraron con expresión condescendiente, listos para sonreír ante el primer gallinacio. Rocco dejó escapar una pequeña risa anticipada. Alessandro terminó de dar vuelta el vaso entre sus dedos. Y entonces, Camila abrió la boca. El primer sonido no fue una nota. Fue un fenómeno físico, limpio, resonante, con un poder que golpeó el aire del salón como una ola golpea un acantilado, haciendo vibrar los cristales de las copas sobre las mesas. No había miedo en esa voz. Había furia. Había años de humillación convertidos en combustible. Había el amor de una hija por un padre al que no pudo salvar, y la rabia de una mujer a la que el mundo había dicho repetidamente que no era suficiente. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. La venganza del infierno hierve en mi corazón. Las palabras en alemán salían de su boca con una precisión devastadora. Cada sílaba colocada con la exactitud de quien conoce ese texto, no como una partitura, sino como una confesión personal. Alessandro dejó de moverse. No fue una decisión consciente. Fue algo más primitivo, más involuntario. El instinto de un depredador, que de repente escucha algo que su cuerpo reconoce como superior. Su mano se detuvo a mitad del camino hacia la copa. Sus ojos se giraron lentamente hacia el escenario. Lo que vio no coincidía con lo que había visto 3 minutos antes. La mujer frente al micrófono no era la mesera asustada del uniforme barato. Era algo completamente distinto, algo que Alessandro Moretti, hombre que había visto todo y que el mundo había entrenado para no asombrarse de nada, no supo nombrar de inmediato. La palabra que le llegó, después de un momento, fue peligrosa. Las notas agudas llegaron como una sentencia. El famoso pasaje de coloratura. Esa cascada imposible de fa, sostenido en el 6º registro que hacía que sopranos de carrera tomaran aire antes de intentarlo, salió de Camila con una velocidad y una precisión que no dejaban espacio para la duda. No eran notas ejecutadas con técnica fría. Eran notas habitadas, vivas, cargadas de una emoción tan específica y tan brutal que en la mesa del fondo,
Una de las esposas de los capos se llevó la mano al pecho sin darse cuenta. Rocco había dejado caer el tenedor por segunda vez esa noche. El sonido de metal contra porcelana fue el único ruido en todo el salón durante un segundo eterno. Nadie se movió. Nadie quiso romper lo que estaba ocurriendo. Giuseppe tocaba con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas arrugadas. Llevaba 40 años esperando escuchar esa voz. No la voz de una soprano famosa con su técnica pulida y sus contratos millonarios. Esta voz. La de alguien que canta porque si no canta se rompe. La de alguien para quien la música no es un oficio sino el único idioma en que puede decir la verdad. Sus manos se movían sobre las teclas con una reverencia que reservaba para muy pocas ocasiones en su vida. Estaba acompañando a alguien que no necesitaba ser acompañada. Estaba simplemente siendo testigo. Camila sostuvo la nota final. La sostuvo más allá de lo razonable, más allá de lo que los pulmones parecen capaces de contener, llenando cada rincón del salón con ese sonido que vibraba en los huesos de todos los presentes, como una verdad que no se puede ignorar. Las arañas de cristal en el techo temblaron. El aire pareció condensarse, y cuando finalmente cortó la nota con una precisión quirúrgica, el silencio que siguió fue el tipo de silencio que solo ocurre después de algo irreversible. Camila abrió los ojos. El sudor brillaba en su sien. Sus manos estaban cerradas en puños a los costados. Miraba directamente a Alessandro Moretti, sin apartar la vista, sin pedir disculpas, sin temblar. Era la primera vez en 6 meses que lo miraba a los ojos. Alessandro se levantó. No fue un movimiento calculado. Fue algo que su cuerpo hizo antes de que su mente lo autorizara. Un gesto que en un hombre como él era más revelador que cualquier confesión. Y comenzó a aplaudir. Despacio al principio, con esa cadencia solemne que tienen los aplausos que significan algo real. Luego el resto del salón se puso de pie, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido todas las mesas al mismo tiempo. El aplauso creció hasta convertirse en algo que llenaba el espacio como la música lo había llenado antes. Hombres que no aplaudían nada porque el mundo les había enseñado que la emoción era debilidad, estaban de pie. Giuseppe lloraba abiertamente. Y Alessandro Moretti, el lobo de Nueva York, el hombre que no había sonreído genuinamente en 5 años, caminaba hacia el escenario con algo en los ojos que ninguno de sus hombres había visto antes. No era deseo, no era crueldad, era asombro puro. Era el rostro de un hombre al que acaban de recordarle que el mundo todavía puede sorprenderlo. Alessandro Moretti no hacía promesas. Era una regla que había construido con la misma solidez con que se construyen los muros de una fortaleza. Cada ladrillo colocado después de una lección dolorosa. Cada capa de cemento mezclada con experiencia y desengaño. Los hombres de su mundo sabían que su palabra era absoluta precisamente porque la emitía con una economía feroz. Pero esa noche, frente a 50 testigos que incluían capos, jueces y senadores, había pronunciado una promesa en voz alta. Y cuando extendió la mano hacia Camila desde el borde del escenario, con el anillo de su familia sobre el suelo entre los dos, como una declaración de guerra disfrazada de galantería, el salón entero contuvo el aliento esperando ver si la mesera de Queens era lo suficientemente valiente o lo suficientemente insensata para tomarlo. En el mundo de Alessandro, esas dos cosas eran frecuentemente lo mismo. Camila miró la mano extendida durante 3 segundos que pesaron como horas. Vio los nudillos ligeramente marcados, la cicatriz fina que cruzaba el dorso de su muñeca derecha, el reloj que valía más que su apartamento. Vio también algo que nadie más en esa sala podía ver desde sus ángulos, un ligero temblor en los dedos de Alessandro, imperceptible para cualquiera que no estuviera mirando exactamente ahí, exactamente en ese momento. Era el temblor de un hombre que acaba de hacer algo que no tenía completamente calculado y que está esperando las consecuencias con esa mezcla específica de control y vértigo que produce actuar desde el instinto cuando uno lleva años gobernado por la razón. Camila bajó del escenario, ignoró la mano y le pidió un favor. El trayecto en el Bentley desde Vetro Oscuro hasta la Torre Moretti fue el viaje más extraño de la vida de Camila. Afuera,
Manhattan rugía bajo la lluvia torrencial con su caos habitual de sirenas y bocinas y millones de vidas moviéndose en paralelo sin tocarse. Adentro, el silencio era de otra naturaleza. Era el silencio de dos personas que acaban de cambiar las reglas de un juego que ninguna de las dos había elegido jugar, y que están midiendo al otro con esa cautela que precede a la confianza o a la traición. Alessandro miraba por la ventana. Camila miraba sus propias manos. Y entre ellos, flotando en el aire con olor a cuero caro y colonia de madera oscura, estaba el nombre de Victor Sterling como una bomba que aún no había explotado. La revelación sobre su padre llegó en fragmentos, cada uno más pesado que el anterior. Luciano Russo no había muerto de alcohol. Había muerto porque intentó hacer lo correcto en el momento equivocado con la gente equivocada mirando. Había intentado llegar a la policía con información sobre un cargamento de personas, mujeres jóvenes tratadas como mercancía, y alguien se había enterado antes de que pudiera hablar. La intoxicación etílica fue la historia conveniente, que nadie tenía interés en cuestionar. Camila escuchó todo esto con los dientes apretados y los ojos secos, porque había aprendido muy temprano que llorar frente a desconocidos era una forma de entregarse, y ella no estaba lista para entregarse a nadie todavía. Pero por dentro, algo que había estado roto durante 6 años comenzaba lentamente a recomponerse con una forma diferente, más afilada. La Torre Moretti de noche era un animal diferente a lo que cualquiera imaginaría desde la calle. El penthouse no tenía la calidez ostentosa que Camila había esperado encontrar en el hogar de un hombre con ese nivel de riqueza. No había arte colgado por sentimentalismo, ni fotografías familiares, ni objetos que delataran afectos. Era todo líneas limpias, superficies frías, ventanales enormes que convertían la ciudad en un cuadro abstracto de luces. Era la casa de alguien que había decidido, en algún momento preciso de su vida, que los objetos personales eran vulnerabilidades. Camila lo entendió de inmediato porque ella también había aprendido a vivir sin apegos, aunque por razones económicas en lugar de filosóficas. Se preguntó, mientras Rocco le mostraba el ala de huéspedes, si Alessandro y ella eran más parecidos de lo que cualquiera de los dos estaría dispuesto a admitir. La noche antes de la gala del Met, Camila no durmió. Se quedó sentada junto al ventanal de su habitación mirando el perfil de la ciudad que nunca se apagaba del todo, pensando en los términos del acuerdo que había negociado con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Un matrimonio de conveniencia, acceso a los archivos sobre su padre, un boleto a Milán cuando todo terminara, condiciones claras, fronteras establecidas. Era un contrato, no una relación. Se lo repitió a sí misma con la regularidad de un mantra mientras el skyline de Manhattan brillaba indiferente frente a ella. Y si en algún momento de esa noche, sin sueño, pensó en los dedos que temblaban levemente al extender la mano, lo desechó con la eficiencia de alguien que sabe exactamente cuán peligroso es permitirse ciertas observaciones. Alessandro tampoco durmió. Pasó las primeras horas de la madrugada en su despacho revisando archivos sobre Sterling, trazando líneas entre nombres y fechas y movimientos de dinero con la concentración de un arquitecto diseñando un edificio que no puede permitirse que se caiga. Pero en algún momento, sin haberlo planeado, se encontró sentado frente al escritorio con los papeles olvidados y los ojos fijos en la nada, escuchando en su memoria la voz de Camila. No el aria técnicamente, no las notas imposibles ni la precisión de su coloratura. La emoción debajo de todo eso. El peso específico de una rabia que él reconocía porque vivía con una versión de ella desde hacía 5 años. Se preguntó cuántas noches había pasado esa mujer cantando sola en algún sótano del Bronx, sin que nadie lo supiera. Y ese pensamiento le produjo algo incómodo e indeseado. Culpa. La mañana de la gala. El equipo de estilistas convirtió a Camila en otra persona con la eficiencia de un departamento de producción cinematográfica. Ella lo permitió con la distancia de quien observa un proceso que le ocurre a su cuerpo, pero no a su interior. Cuando finalmente se vio reflejada en los ojos de Rocco, en la reacción involuntaria del guardaespaldas más imperturbable del equipo Moretti, entendió que lo que habían creado no era un disfraz, sino una versión amplificada de algo que ya existía en ella. El vestido rojo oscuro no la transformaba, la revelaba.
Y cuando Alessandro se giró desde la ventana y sus ojos la recorrieron con esa fracción de segundo en que su máscara se deslizó, Camila archivó esa imagen con cuidado. No porque le importara su aprobación, se dijo, sino porque, en un juego de apariencias, conocer el efecto que produces es información táctica. La gala del Met fue una guerra de salones. Cada conversación tenía doble fondo. Cada sonrisa contenía una evaluación. Camila se movió junto a Alessandro, con la precisión de alguien que lleva años observando cómo se comportan los poderosos en sus propios rituales, memorizando los gestos, los tonos, las distancias sociales. Él la guiaba con esa mano firme en su cintura, que desde afuera parecía posesiva, y desde adentro se sentía, con una honestidad que la incomodó, sorprendentemente segura. Como tener tierra firme bajo los pies en medio de un océano de tiburones con traje de etiqueta. Cuando los presentaba simplemente como Camila, mi prometida, sin inventar historias ni justificar procedencias, el misterio que generaba esa economía de información era más efectivo que cualquier biografía fabricada. Victor Sterling apareció como aparecen las cosas que uno teme, sin previo aviso y con demasiada naturalidad. Camila lo vio acercarse desde el rabillo del ojo y tuvo que hacer el esfuerzo consciente más difícil de su vida: no reaccionar. Este era el hombre que había firmado la muerte de su padre, con la misma indiferencia con que se firma un cheque. Este era el hombre que había convertido a Luciano Russo en una nota al pie de un crimen que nadie investigó. Y estaba ahí, con su cabello plateado y su sonrisa de reptil frío, extendiéndole la mano para besarla como si fuera un caballero en lugar del asesino que era. Camila le dio la mano. No tembló. Por dentro, el fuego ardía tan alto que se sorprendió de que no se notara en su temperatura corporal. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Camila, frente al hombre que destruyó a tu familia, con la verdad en la mano pero sin poder usarla todavía, ¿serías capaz de sonreír? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si quieres saber cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito, porque lo que viene ahora va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta noche. El vals que siguió al encuentro con Sterling fue una de las experiencias más extrañas que Camila recordaría de esa noche. Alessandro la sacó a la pista con una urgencia que disfrazó perfectamente de galantería, poniéndole la espalda a Sterling con la autoridad de quien cierra una puerta sin necesidad de dar explicaciones. Y entonces bailaron. Y fue ahí, en ese movimiento sincronizado, en esa proximidad que el protocolo social del baile convierte en inevitable, donde las defensas de ambos comenzaron a mostrar sus primeras grietas. Alessandro bailaba con la misma precisión contenida con que hacía todo, pero había algo diferente en cómo la sostenía, algo que excedía la necesidad táctica del momento. Fue durante ese vals cuando Alessandro le dijo la verdad sobre su padre, que Luciano no había sido un cobarde, que había intentado salvar a esas mujeres, que había pagado con su vida por intentar hacer lo correcto en un mundo donde lo correcto era el camino más peligroso. Camila perdió el paso. Alessandro la sostuvo sin titubear, sin hacer el momento más grande de lo que ya era, con esa delicadeza inesperada que tenía a veces y que lo hacía más desconcertante que cualquiera de sus momentos de frialdad. Las lágrimas no llegaron. Llegó algo diferente, una claridad nueva y feroz, como cuando los ojos se adaptan a la oscuridad, y de repente todo lo que antes era sombra tiene forma y nombre. Su padre no la había abandonado al vicio. Había intentado proteger a desconocidas, y lo habían matado por eso. El crujido en el auricular de Alessandro fue el sonido que rompió todo lo que se estaba construyendo en ese espacio de 3 minutos de vals y verdades. Rocco con noticias sobre el coche, sobre los frenos cortados, sobre las motos que ya estaban en movimiento. El mundo real, brutal y sin música, reclamando su lugar. Alessandro se transformó en milisegundos. El hombre del vals desapareciendo y el lobo tomando su lugar con esa eficiencia que solo tienen quienes han aprendido a sobrevivir, haciendo ese cambio muy rápido. Camila lo vio ocurrir, y en lugar del miedo que debería haber sentido, sintió algo cercano al reconocimiento. También ella había aprendido al hacer ese cambio. También ella tenía una cara para el mundo y otra para los sótanos donde la verdad vive sin disfraces. Los disparos afuera del Met
sonaron como una puntuación final para una noche que había comenzado con una copa de vino derramada y había escalado hasta esto. Camila se encontró detrás de una columna de concreto con el cuerpo de Alessandro interpuesto entre ella y las balas, como un escudo que nadie le había pedido que fuera, pero que era de todas formas. La sangre en su manga blanca se expandía con esa lentitud irreal de las cosas graves. «Es solo un roce», dijo él, y en su voz había exactamente cero drama y exactamente toda la concentración del mundo. Camila miró esa mancha roja y sintió algo que no estaba en el contrato. Algo que no cabía en los términos negociados en el garaje de la torre. Algo que, si lo nombraba, complicaría todo. El safe house en Montauk olía a madera húmeda, sal marina y urgencia. Cuando Alessandro se desplomó sobre el sofá de cuero con la palidez específica de alguien que ha perdido más sangre de la que admite, Camila no esperó instrucciones. Buscó el botiquín con el instinto de quien ha pasado años improvisando soluciones en espacios sin recursos. Encontró el alcohol, encontró el hilo de sutura, y se arrodilló a su lado con esa calma práctica que es la forma más auténtica del valor. Mientras cosía la herida con manos que no temblaban, Alessandro la miraba con una expresión que ella no supo leer de inmediato. No era gratitud exactamente, era algo más cercano al reconocimiento mutuo. Era la mirada de alguien que acaba de entender que la persona frente a él es, en los términos que más importan, su igual. El SS Titán era un monstruo de acero y mentiras disfrazado de palacio flotante. Desde la distancia, con sus cubiertas iluminadas reflejándose sobre el agua negra del puerto de Newark, parecía exactamente lo que Sterling quería que pareciera. Una celebración de la generosidad humana, un evento de caridad donde los poderosos abrían sus billeteras por causas nobles. Pero Camila, sentada en la oscuridad de la furgoneta a 1 milla de distancia, sabía lo que había debajo de esas luces. Sabía lo que se movía en las entrañas de ese barco, mientras los senadores sonreían para las cámaras y los jueces brindaban con champán francés. El mismo tipo de operación que había matado a su padre. El mismo silencio cómplice que el dinero compra y el poder garantiza. Y esa noche, ese silencio iba a terminar. El plan era quirúrgico en su concepto y absolutamente demencial en su ejecución. Camila entraría sola, usando el nombre de la soprano italiana que había fallado aquella noche en Vetro Escuro, la misma mujer cuya ausencia había desencadenado toda esta historia como si el destino hubiera movido esa pieza con una intención específica. Alessandro se infiltraría por la cubierta de servicio mientras ella mantenía los ojos de Sterling fijos en el escenario. 15 minutos. Eso era todo lo que necesitaba para llegar al servidor en la cubierta C y copiar los archivos que destruirían el imperio de Sterling desde adentro. Sin balas, sin guerra abierta, con la precisión devastadora de la evidencia irrefutable entregada a las personas correctas. Era un plan que dependía completamente de que Camila pudiera hacer exactamente lo que había hecho en Vetro Escuro, detener el tiempo con su voz. Cuando el guardia de seguridad del muelle verificó su nombre en la lista y la escoltó hacia el interior del barco sin cuestionar nada más, Camila entendió que el hacker de Alessandro era tan bueno como su reputación. Los pasillos del SS Titán tenían esa opulencia fría de los espacios diseñados para impresionar a personas que ya tienen todo y por eso son imposibles de impresionar. Arte contemporáneo en las paredes, flores frescas en cada esquina. Personal de servicio moviéndose con esa invisibilidad entrenada que Camila conocía desde adentro. Siguió a su escolta hacia los bastidores del salón de gala, manteniendo la postura, la expresión y el ritmo de alguien que hace esto regularmente, que pertenece a este mundo, que no tiene nada que ocultar. Era la actuación más importante de su vida y comenzaba antes de que se encendiera un solo foco. Desde entre los cortinajes del escenario, Camila localizó a Sterling en 30 segundos. Estaba en el centro del salón como siempre, gravitando naturalmente hacia el núcleo de cualquier espacio que ocupaba, rodeado de hombres que reían en el tono exacto que él esperaba. El comisionado de policía a su derecha, 3 congresistas en la mesa cercana, un embajador europeo cerca del bar. Era el ecosistema perfecto de la impunidad. Poder legal y poder ilegal compartiendo champaña bajo las arañas de cristal, mientras en las bodegas del barco,
Mujeres aterradas esperaban un destino que ninguna había elegido. Camila sintió el asco subirle por la garganta como bilis. Lo transformó en combustible. Era lo único que sabía hacer con las cosas que no podía soportar. Cuando el presentador anunció su nombre, cuando el foco la encontró al centro del escenario y el salón giró hacia ella con esa expectativa educada de los eventos de gala, Camila buscó a Sterling con los ojos antes de buscar al director de orquesta. Lo encontró. Él ya la miraba. Y en esa mirada había algo que ella había aprendido a leer durante estas semanas de vivir en los márgenes del mundo peligroso. Reconocimiento con sospecha. Sterling no estaba seguro todavía, pero algo en su instinto de depredador antiguo le decía que esa mujer no era exactamente lo que el programa decía que era. Camila sostuvo su mirada 2 segundos más de lo necesario. Luego se giró hacia el director y asintió. Eligió O mio babino caro, la súplica de una hija a su padre. La escogió porque era la verdad más directa que podía cantarle a Sterling en su cara sin que él lo supiera. Cada frase del aria era un mensaje que solo ella podía entender. Te quiero, papá, y lo que te hicieron no quedará sin respuesta. Su voz salió pura y devastadora, flotando sobre el salón con esa capacidad específica que tienen las cosas verdaderas de atravesar las defensas de las personas sin pedirles permiso. Vio a Sterling fruncir levemente el ceño. Vio a la esposa del comisionado llevarse la servilleta a los ojos. Vio al embajador europeo dejar de hablar a mitad de una frase. Y mientras mantenía ese hechizo con todo lo que tenía, en algún lugar debajo de sus pies, Alessandro Moretti se movía por las entrañas del barco como una sombra con propósito. Debajo de la cubierta, Alessandro neutralizó a los 2 guardias del pasillo de servicio con la eficiencia silenciosa de quien ha hecho ese tipo de cosas suficientes veces, como para que el cuerpo actúe antes de que el pensamiento consciente deba involucrarse. No era violencia que disfrutara, era una herramienta. Llegó a la puerta del servidor en la cubierta C y encontró el escáner biométrico con una maldición en voz baja que nadie escuchó. Sacó el dispositivo decodificador, lo conectó al panel y esperó. Los porcentajes subían con una lentitud que hacía daño físico. 10, 20, 30. Arriba, la voz de Camila llegaba a través de las tuberías y las placas de metal como algo imposible. Como música que viaja a través de la materia sólida porque tiene suficiente intensidad para hacerlo. Alessandro escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su pecho se aflojó lo suficiente para que le doliera. Sterling comenzó a moverse hacia el escenario cuando Camila terminó el primer aria. Ella lo vio y anunció una segunda canción antes de que él llegara al borde del escenario, comprando el tiempo que Alessandro necesitaba con la única moneda que tenía disponible en ese momento. Visidarte. Viví para el arte. Viví para el amor. Puccini. Una mujer que pregunta por qué el destino la castiga si ella solo ha intentado hacer el bien en el mundo. La ironía de cantarle eso a Sterling, de pie frente a él mientras sus archivos de crimen se copiaban en un dispositivo USB a 20 metros bajo sus pies, tenía una perfección tan oscura que Camila tuvo que morderle el interior del labio para no sonreír en el lugar equivocado de la melodía. La luz verde en el escáner llegó exactamente cuando Sterling sacaba el teléfono para escribir un mensaje. Alessandro entró al servidor. Las filas de equipos parpadeaban en la oscuridad azulada de la sala. Conectó el dispositivo. La descarga comenzó. Manifiestos de carga humana, registros de pagos a funcionarios, nombres, fechas, montos, rutas, años de crimen meticulosamente documentado por el propio Sterling, con la arrogancia de quien está tan seguro de su impunidad que nunca consideró que alguien pudiera llegar hasta ahí. Alessandro miraba los archivos cargarse con la expresión específica del hombre que acaba de encontrar lo que necesitaba para ganar una guerra que lleva demasiado tiempo peleando. «Listo», susurró al comunicador. Y entonces la puerta detrás de él se abrió. Arturo, el abogado de la familia Moretti durante 20 años. El hombre que había redactado los testamentos, había manejado los fideicomisos, había estado presente en los momentos más privados y más vulnerables de la familia. De pie en el umbral de esa sala de servidores con 3 mercenarios detrás de él, y la expresión avergonzada de quien ha tomado una decisión que no puede deshacerse.
Alessandro lo miró con una calma que era en realidad la forma más profunda de la traición, procesándose en tiempo real. No dijo el nombre del hombre como pregunta, sino como constatación, como quien lee en voz alta algo que ya sabía y simplemente no había querido confirmar. La Taser lo alcanzó antes de que pudiera hacer nada más. El mundo se volvió blanco, y luego nada. Arriba, el silencio en el auricular fue el sonido más aterrador que Camila había escuchado en su vida. Y había escuchado cosas terribles. Pronunció su nombre 2 veces en un susurro que intentó que no se notara desde la sala. ¡Nada! Sterling estaba de pie en el borde del escenario mirándola con esa sonrisa que no tenía calor, levantando su copa en un brindis irónico, pasando un dedo por su propio cuello con la gestualidad tranquila de quien ha ganado. Camila dejó de cantar. La orquesta se detuvo como un motor al que le cortan el combustible. Los guardias aparecieron desde los bastidores laterales, y el salón entero procesó lo que ocurría con la confusión de quien no quiere entender lo que está viendo, porque entenderlo implicaría tomar una posición. La bodega del barco tenía el frío específico de los espacios industriales que nunca fueron diseñados para contener seres humanos. El olor a diésel era tan denso que se pegaba a la ropa. Camila se levantó del suelo de acero con los codos ardiendo del impacto y vio a Alessandro atado a la silla, el corte en su frente brillando bajo los halógenos, sus ojos encontrando los de ella con esa comunicación que habían desarrollado en días que parecían una vida entera. «No te rindas», decían esos ojos. «Todavía no». Sterling habló con la tranquilidad de quien cree que el resultado ya está determinado y que el tiempo que resta es simplemente un trámite. Abrió el contenedor. Camila vio las mujeres en la oscuridad y algo en ella, algún umbral que había estado aguantando desde la noche, en vetro oscuro. Se rompió definitivamente. El micrófono inalámbrico en su mano dejó de ser un instrumento. Se convirtió en un arma. Camila caminó al centro de la bodega con esa lentitud calculada de quien está comprando segundos para que el cerebro termine de construir el plan que el instinto ya comenzó. Vio los parlantes industriales contra la pared, el indicador verde del receptor inalámbrico parpadeando en la oscuridad. Vio a Arturo con la tablet junto al panel de control, demasiado cerca de los equipos de sonido. Vio a los guardias con sus posiciones, sus distancias, sus ángulos. Y vio a Alessandro con los ojos fijos en ella, leyendo cada micromovimiento de su cara con la concentración de quien ha aprendido a escuchar lo que la otra persona no está diciendo en voz alta. Giró el dial del micrófono al máximo absoluto. Lo miró. «Prepárate», le dijeron sus ojos. Lo que salió de su boca no fue música, fue un arma sónica. Un grito operático de coloratura lanzado directamente hacia la frecuencia de resonancia de los parlantes industriales, construido con toda la precisión técnica de años de práctica y toda la furia acumulada de una vida de injusticia. El feedback fue instantáneo y catastrófico. Los parlantes explotaron con un rugido electrónico que golpeó el aire de la bodega como una onda expansiva física. Arturo cayó con las manos en los oídos. Los guardias se tambalearon, desorientados por el asalto sónico. Sterling apartó el arma de la cabeza de Alessandro instintivamente para cubrirse los oídos. Esa fracción de segundo fue todo. Alessandro tiró su peso hacia atrás. El respaldo de la silla golpeó el suelo de acero con un impacto brutal y con un rugido que venía de algún lugar más profundo que el dolor físico. Rompió el travesaño de madera debilitado y se liberó. Lo que siguió fue la versión más honesta de Alessandro Moretti que Camila había visto. No el estratega detrás del escritorio de caoba. No el rey frío en su trono de vetro oscuro. El hombre que cruzó esa bodega hacia Sterling con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo. Era alguien que peleaba por algo que lo importaba más que el territorio, o el dinero, o el poder. Chocaron contra la pared de metal con un impacto que retumbó por toda la estructura del barco. Sterling era más viejo, pero no era débil, y tenía el tipo de violencia que da la desesperación de quien siente que su mundo se derrumba. Se revolvió, buscó el cuchillo en su bota. La hoja brilló bajo los halógenos. Un guardia recuperado levantó el rifle. Camila lanzó el micrófono con toda la fuerza que tenía. Golpeó en la sien. El disparo se fue al techo en una lluvia de chispas. Alessandro alcanzó la pistola dorada en el suelo. Un disparo. Único. Final.
Víctor Sterling se detuvo con esa expresión de genuina sorpresa que tienen los hombres que han creído demasiado tiempo en su propia invulnerabilidad, y calló. El silencio que llenó la bodega del SS Titán después del disparo era diferente al silencio de Vetro Escuro. Aquel había sido el silencio del asombro. Este era el silencio del fin de algo largo y pesado, y muy costoso. Alessandro estaba de pie en el centro, el pecho moviéndose con respiraciones profundas, la pistola todavía humeando. Camila lo miraba desde donde estaba. Arturo reptaba hacia la salida y Alessandro lo detuvo con una patada precisa que lo volteó sobre su espalda, mirándolo desde arriba con una ecuanimidad que era más aterradora que cualquier grito. Las palabras que le dijo fueron pocas y absolutas. Luego cruzó la bodega en 2 zancadas y la envolvió con los 2 brazos con una urgencia que no tenía nada de calculado, que no pertenecía a ningún acuerdo ni a ninguna estrategia. Era simplemente un hombre que había estado a punto de perder algo que no sabía que necesitaba hasta que casi desapareció. Camila hundió la cara en su pecho, y por primera vez en toda la noche, dejó que el cuerpo dijera la verdad que la mente había estado administrando con tanto cuidado. Las mujeres del contenedor emergieron a la luz de la bodega con esa lentitud cautelosa de quien ha aprendido a desconfiar de los cambios repentinos en su situación. Algunas lloraban. Algunas estaban en shock, ese estado donde el sistema nervioso decide que la realidad es demasiado grande para procesarla en tiempo real. Camila se soltó de Alessandro y caminó hacia el contenedor. No dijo las frases que se dicen en esas situaciones porque sabía, desde su propia historia, que las frases no alcanzan. Se arrodilló frente a la primera joven que encontró con los ojos perdidos. Le tomó las manos y simplemente le dijo, terminó. Esa palabra, pronunciada con la certeza de quien tiene evidencia, valía más que cualquier discurso. Alessandro la observó desde lejos con el dispositivo USB en la mano y algo en su pecho que era nuevo, y que todavía no tenía nombre preciso, pero que ya sabía que iba a cambiar todo lo que venía después. 6 meses después de aquella noche en el puerto de Newark, la ciudad de Nueva York amaneció diferente. No en su superficie, porque las ciudades grandes tienen la costumbre de devorar sus propias historias sin dejar cicatriz visible. Las mismas bocinas, el mismo asfalto mojado, los mismos millones de personas moviéndose en sus órbitas paralelas sin saber que algo había cambiado en las entrañas del poder que los gobernaba. Pero quienes sabían mirar debajo de la superficie notaban los cambios. 3 congresistas habían renunciado sin explicación pública. El comisionado de policía había pedido retiro anticipado, y una red de tráfico humano que había operado durante una década bajo la protección de apellidos impronunciables había sido desmantelada con una eficiencia que los fiscales federales atribuían a una fuente anónima de evidencia irrefutable. El USB que Alessandro había rescatado de los servidores del SS Titán había hecho exactamente lo que debía hacer: hablar en el único idioma que el sistema no puede ignorar cuando llega de la manera correcta, con los nombres correctos y las fechas correctas y los montos correctos, todos alineados como una acusación que no tiene defensa posible. La boda no ocurrió en una iglesia porque ninguno de los dos había crecido creyendo que los edificios sagrados eran el lugar donde se sellan las cosas verdaderas. Ocurrió en el escenario del Metropolitan Opera House, vacío de público oficial, pero lleno hasta los bordes de las personas que importaban. Rocco en la primera fila con ese traje que claramente alguien había tenido que obligarlo a ponerse, llorando con la discreción heroica de un hombre que ha decidido que las lágrimas están permitidas exactamente una vez en la vida, y que esta es la ocasión. Las mujeres del contenedor del SS Titán, libres y en proceso de reconstruir sus vidas con la ayuda de organizaciones que Alessandro había financiado sin anunciar públicamente, ocupaban las filas centrales con esa dignidad específica de quienes han sobrevivido lo insoportable y han elegido seguir adelante como acto de resistencia. Y en el lugar donde normalmente va la familia, el locket de plata de Luciano Russo descansaba sobre el asiento vacío de la primera fila, porque había ciertas ausencias que merecen un lugar, no un silencio. Camila caminó sola hacia el altar. Había rechazado la tradición de ser entregada por alguien porque toda su vida había llegado a los lugares importantes por su propio pie.
y no tenía intención de cambiar ese hábito en el momento más significativo. El vestido era seda blanca que se movía como agua con cada paso, y llevaba al cuello únicamente el locket de su padre, una decisión que Alessandro había respetado sin comentario cuando ella se lo explicó la noche anterior. Porque eso era lo que habían aprendido el uno del otro en estos meses, que respetar la historia de la otra persona sin intentar reescribirla era la forma más honesta de amor que dos personas dañadas por el mundo podían ofrecerse mutuamente. Cuando llegó al altar y lo miró, vio en sus ojos grises algo que había estado aprendiendo a reconocer desde aquella noche en Montauk, cuando le cosió la herida con manos que no temblaban. Era la cara de un hombre que finalmente había dejado de construir muros y había decidido, con plena conciencia del riesgo que eso implicaba, quedarse sin ellos. El mundo recordaría a Alessandro Moretti como el hombre que desmontó una red de crimen, organizado desde adentro, y entregó la evidencia a la justicia federal. Los periódicos construirían sus narrativas, los analistas debatirían sus motivaciones, y la verdad más simple quedaría enterrada bajo capas de interpretación política y especulación sobre acuerdos de inmunidad. Pero quienes estuvieron en ese salón esa noche, quienes vieron la forma en que Alessandro miraba a Camila mientras ella caminaba hacia él sin música de fondo, porque había pedido silencio. «Quiero escuchar mis propios pasos», había dicho. Esos sabían la verdad más simple. Un hombre que había decidido hace 5 años que el mundo no merecía lo mejor de él, había encontrado, en la forma más improbable e inconveniente posible, una razón para cambiar de opinión. No había ideología en eso. No había redención calculada. Había simplemente una voz que atravesó todas sus defensas en un salón donde nada debería haberlo sorprendido, y que siguió atravesándolas cada vez que él intentaba reconstruirlas. Camila Russo llegó a Milán 4 meses después de la boda, no como emigrante, sino como visitante, que regresa al origen de una historia que siempre le perteneció. Se inscribió en el conservatorio con su nombre real, sin apellido Moretti, porque había decidido que ese logro debía llevar únicamente la firma de quien lo había ganado. El primer día de clases, cuando el profesor le pidió que se presentara cantando algo que la representara, eligió el aria de la Reina de la Noche. No porque fuera la pieza más impresionante de su repertorio, sino porque era el momento exacto donde su vida había girado hacia la dirección correcta, y había algo poderoso en convertir el punto de quiebre en punto de partida. Sus compañeros la miraron en silencio cuando terminó con esa expresión de personas que acaban de escuchar algo que no esperaban. El profesor simplemente cerró su cuaderno y dijo: «Bienvenida». Era suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo hacía falta el escenario correcto para demostrarlo. La historia de Camila y Alessandro no es una historia de amor, en el sentido en que las historias de amor suelen contarse. No hay en ella princesas rescatadas, ni villanos completamente oscuros, ni finales que resuelven todas las contradicciones de sus protagonistas en un abrazo final. Es algo más complicado y más verdadero que eso. Es la historia de 2 personas que el mundo había convencido de que eran menos de lo que eran, cada una a su manera, cada una cargando su versión particular del peso de esa mentira, y que se encontraron en el único lugar donde las mentiras no sobreviven, en medio de una crisis real, con las defensas caídas y la verdad sin lugar donde esconderse. Hay una lección en eso que va más allá del romance, y más allá del crimen, y más allá de cualquier género narrativo que queramos usar para contenerla. La lección es esta: el mundo subestima a las personas que han sobrevivido en silencio, y ese es siempre, sin excepción, el error más costoso que el mundo comete. ¿Hubo alguien en tu vida que te subestimó y que después tuvo que reconocer lo que realmente eres? Cuéntanos en los comentarios. Esas historias también merecen ser escuchadas. Y si esta te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar hoy que su voz importa.